Muy buenos días. Estamos aquí reunidas, un grupo de madres que a lo largo de 3 meses y medio aproximadamente nos hemos acompañado en la lectura del libro El Contentamiento Cristiano, el cual ha sido de mucha bendición y edificación para nosotras. Siguiente, por favor. El contentamiento cristiano se puede resumir como una exposición y aplicación concreta y práctica de las palabras de Pablo en Filipenses 4:11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo podía decir que había aprendido a contentarse porque su contentamiento descansaba en Dios, porque sabemos que él cuando escribió esto estaba encarcelado, ¿no? También es un compendio de una serie de sermones del pastor David Jeremiah Burroughs. Jeremiah Burroughs es el autor de este libro. Él nació en Inglaterra el año 1599 o 1600, no se precisa el año, en las postrimerías del reinado de Isabel I de Inglaterra. Pertenecía a la segunda generación de pastores puritanos. Como puritano, él defendía la aplicación de la Biblia en el culto público a Dios y también en la vida cotidiana del creyente. Y a Jeremiah Burroughs se le describe como alguien lleno de dulzura y de modestia, asimismo como un erudito excelente, un buen expositor y uno de los predicadores más populares. Burroughs persiguió la paz hasta el final de sus días. Él buscó siempre la unidad de todos los cristianos evangélicos. Murió en 1646. Siguiente, por favor. Me gustaría compartir algunas citas a modo de contexto histórico del prólogo. El mundo se ha vuelto líquido y parece que nada hay que pueda dar una respuesta sólida al sentido de la existencia. Se vive sin esperar nada de la vida. El consumismo es lo que usa el hombre y la mujer de nuestro siglo para llenar el vacío de una vida sin sentido. Pero la gran tragedia no es que el mundo se haya vuelto líquido, sino que la iglesia se está diluyendo cada día más. Y lamentablemente, en un mundo líquido como el que vivimos, hay enseñanzas que encontramos en muchos libros y prédicas pseudocristianas que responden más a una visión licuada de las escrituras que no a los principios sólidos del Evangelio. Y la única manera de estar atentos a nuestros errores propios de nuestro siglo es leyendo libros antiguos, de hermanos que vivieron en otros tiempos y descubrieron pozos de bendición que quizás hoy estén cegados. C.S. Lewis nos dice, todos necesitamos libros que corrijan los errores característicos de nuestro propio periodo, y esos son los libros antiguos. Y he aquí en nuestras manos un libro antiguo, El Contentamiento Cristiano. Bueno, vamos a comenzar con la exposición de nuestras citas. Muchas gracias. Capítulo 1. El título es Descripción del contentamiento cristiano. La quietud cristiana, pues, se opone a todas estas cosas. Cuando te sobrevenga la aflicción, sea cual sea, no murmures, aunque sientas ganas, aunque clames a Dios, aunque desees liberación y la busques por todos los medios legítimos, no murmures ni te atribules, no te inquietes ni te irrites. No permites que estallen tumultos en tu espíritu, ni inestabilidad o miedos que te distraigan en el corazón. No te hundas en el desaliento, no busques escapatorias indignas, ni te rebeles contra Dios de ninguna forma. Esa es la quietud del espíritu en la aflicción. Y el siguiente paso consiste en que el alma soporte la aflicción guardando la quietud. Encontramos esta bella cita en la página 39. Más adelante, el escritor nos dice, y es que para librarse del descontento y la preocupación, no basta con abstenerse de murmurar en la aflicción. También debe santificar activamente el nombre de Dios al pasar por ella.
Esa es una gran diferencia entre el contentamiento y la determinación firme de no atormentarse. Quizá estés plenamente decidido a no tribularte, pero te has propuesto santificar el nombre de Dios en la aflicción y de donde procede tu determinación. Siguiente, por favor. En la persona que no disfruta del contentamiento, el corazón se mostrará indócil, incluso se sobrepondrá a Dios mientras el descontentamiento prevalezca. Una de las últimas citas dice, pero la virtud del contentamiento llega y lo pone por debajo, porque someter significa poner por debajo. Y ahora, cuando el alma contempla su propia ingobernabilidad, se dice a sí misma, la mano de Dios envía esta aflicción. ¿Por qué se abate y descontenta mi corazón? ¿Acaso te pondrás tú por encima de Dios? Si esta es la mano de Dios, ¿acaso es tu mano más que la suya? Sométete, alma mía, no te rebeles, mantente bajo los pies de Dios, no te opongas a su autoridad, majestuosidad, soberanía y poder. Ponte por debajo, sométete. El alma puede someterse a Dios cuando es capaz de ponerse bajo su poder, autoridad, soberanía y dominio. El autor nos dice que aún queda mucho por descubrir, pero que habremos alcanzado la virtud del contentamiento, que no habremos alcanzado esta virtud del contentamiento tan necesaria en el creyente, a menos que pongamos en práctica este punto, que nos dice que debemos someter siempre esta ingobernabilidad que también Pablo nos habla, ¿no? De esta doble naturaleza que hay en nosotros. Debemos pensar siempre en alabar a Dios en medio de la aflicción. Cuando nos escribe esta cita en el capítulo 49 que nos dice, del mismo modo que no escogemos el tipo de aflicción, tampoco elegimos el momento en que se nos libera de ella. Sea cual sea la aflicción que estemos pasando, debemos confiar plenamente en que Dios es soberano y que aunque el momento parezca difícil, parezca duro o parezca que nuestro corazón ya no puede soportar más, debemos de pensar siempre que nosotros solamente, de todo el panorama que existe, solamente vemos pues hasta la esquina, pero Dios ve todo el panorama, absolutamente todo. Y Él conoce el motivo, la razón, el propósito por el cual atravesamos tal o cual sufrimiento. Hay una cita en la última parte, en la página 51, en el que el autor nos dice que el contentamiento es un estado piadoso y sosegado del espíritu, la sumisión libre a la voluntad de Dios en toda condición y que además esa sumisión a la voluntad de Dios, esa sumisión libre a la voluntad de Dios, es un deleite en sí misma, nos dice en el capítulo 51. Y al iniciar este capítulo, el apóstol, la cita con la que se inicia, o bueno, el pasaje bíblico con el que se inicia es el que está en Filipenses 4:11, que nos dice, que lo escribe Pablo y dice, he aprendido a contentarme, cualquier sea mi situación. Y sabemos pues que Pablo escribe esta carta desde la cárcel, desde un lugar terrible, porque él estaba pues encarcelado por llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Por predicar de Cristo. Entonces, que nuestro corazón, que nuestra alma esté siempre confiado en el Señor y que nuestro contentamiento, aunque parezca difícil de decirlo y mucho más de hacerlo en el momento en el que viene la aflicción, no dependa de nuestras circunstancias, sino de nuestra esperanza, la que tenemos en Cristo Jesús, de que a pesar de todo, como dice Romanos 8, que todo obra para bien. Gracias.
Buenos días, soy Yanela Rojas y en esta oportunidad voy a compartir unas citas del capítulo 2, El misterio del contentamiento. El camino hacia el contentamiento cristiano entraña gran misterio y arte. Debemos ser tan conscientes de nuestra aflicción como cualquier persona que no experimente el contentamiento y a la vez sentirnos contentos de corazón. Y eso es el contentamiento, la mezcla de alegría y pena, un regocijo piadoso y un sufrimiento piadoso. La piedad nos enseña el misterio de no satisfacernos, aunque tengamos todas las cosas del mundo, pero contentarnos con la condición más mísera. Eh, el alma abierta a Dios no puede llenarse con otra cosa que no sea Dios. Siguiente, por favor. Al Señor le ha placido hacerme pasar por estas circunstancias, piensa el piadoso. Él hará que mi corazón descienda para adaptarse a ellas, y con eso me bastará. Ese es el arte del contentamiento. No consiste en intentar añadir recursos a tus circunstancias, sino en restar deseos. Cuanto más pesada te resulte la carga de tu pecado en el corazón, más ligera te parecerá la carga de la aflicción que sufres, y en consecuencia te contentarás. Ningún piadoso sale de la aflicción peor de lo que entró en ella, aunque lo zarandee por un rato, al final le ayudará a bien. Siguiente, por favor. El cristiano no se contenta satisfaciendo sus propios deseos, sino fundiéndolos en la voluntad de Dios. Este es el arte del contentamiento del cristiano. Su voluntad se derrite en la abolición de Dios y se convierten en una sola. El camino al contentamiento consiste en purgar las concupiscencias y enfermedades amargas que infectan el interior. La gracia enseña al hombre que todo lo que tiene lo recibe gratuitamente de parte de Dios el Padre y que por tanto es muy dulce. Los caminos de Dios, sean de aflicción o prosperidad, son misericordia y verdad para el cristiano. Siguiente, por favor. Y Cristo espera que cada vez que llevemos una carga, ejerzamos fe en Él para que nos infunda virtud y fuerzas. Así es como el piadoso obtiene el misterio del contentamiento con la fuerza que recibe de Jesucristo. Pero el piadoso sabe a quién acudir para satisfacerse del todo, a Dios mismo, donde hallará la quinta esencia del mismo consuelo y bondad que disfrutaba antes. El corazón piadoso puede disfrutar de Dios como su todo en todo. Para cada situación por la que pasen los piadosos, existe una promesa en la Escritura destinada a ayudarlos. Siguiente, por favor. Cuando mueras, irás al cielo, pero solo si el cielo ha venido antes a ti. Las personas que se quejan todo el día y de su boca salen lamentos, ponen de manifiesto el vacío de sus corazones. No hay incertidumbre con las cosas de este mundo, pero el pacto de Dios sí que es seguro. Quizá debido a este pacto no prosperemos en el mundo tal como otros, pero no importa. Aunque mi casa no crezca, tengo satisfechos todos mis deseos. Siguiente, por favor. El carnal, cuando lee las promesas, no le parecen más que historias, no se le aplican en lo más mínimo. El piadoso, en cambio, puede poner la mano sobre cada una de las promesas y declarar: esto es parte de mi herencia, me pertenece y viviré por ella. Recuérdalo cada vez que leas la escritura. El corazón carnal solo puede contentarse con lo que observa en el mundo, pero
El piadoso se contenta al alzar la vista al cielo. ¿Eres capaz de orar y salir con la faz alegre? Se dice que después de orar, la cara de Ana ya no transmitía tristeza, 1 Samuel 1:18, sino que se confortó, se reconfortó. Este es el camino correcto hacia el contentamiento. Siguiente, por favor. Bueno, hasta ahí. Yo realmente he estado muy agradecida al Señor porque a través de este tiempo nos ha enseñado acerca del contentamiento, acerca de que no debemos quejarnos, y justo en este capítulo me habla mucho de que tenemos que aprender que el Señor es nuestro todo en todo, que nunca debemos considerar en lo más mínimo las cosas, entre comillas, malas o las desavenencias o las situaciones tristes que nos puedan suceder. Nunca debemos considerarlas como si fueran cosas terribles y podamos sumirnos en la tristeza y el sufrimiento y la queja y la murmuración en cuanto a estas, sino que es tan importante confiar en la providencia del Señor y reconocerlo a Él como nuestro todo en todo. Si es que yo en la mañana me levanto y quizás estoy, no sé, con un dolor de cabeza o algo o una insatisfacción o una prueba difícil, solamente tengo que inclinar mi corazón hacia Él en oración y decirle, Señor, gracias por esta prueba, por esta aflicción. Tú estás al control, y buscarlo con toda el alma, en contentamiento. Y ciertamente el contentamiento es algo que se practica, no es algo que de la noche a la mañana va a crecer, es algo que uno tiene que sembrar, es algo que el Señor va a dar en crecimiento, es un arte, es todo un misterio, porque muchas veces no lo vamos a comprender, vamos a decir, ¿cómo estando tan triste puedo estar alegre? Pero es el Espíritu Santo de Dios el que va a aquietar nuestros corazones, el que nos va a hacer llegar al Señor postrados, con un corazón contrito, con un corazón humillado, y Él es el que va a llenar y va a cambiar nuestra tristeza en gozo. Así que los animamos mucho a que puedan considerar la lectura de este libro. De verdad que para cada una de nosotras ha sido de mucha bendición, y ha sido un placer de verdad poder leerlo, porque muchas de nosotras hemos pasado por diversas pruebas, pero el Señor es bueno siempre. Así que Dios los bendiga y muchas gracias por escucharnos. Gracias. Buenos días. A mí me toca mi cita sobre cómo enseña Cristo el contentamiento. Una de las primeras lecciones y la más es el negarse a sí mismo. Y cito, negarse a uno mismo es la primera lección que Cristo enseña a toda alma para traer contentamiento, humillar y enternecer el corazón. Página 90. Las lecciones que Cristo enseña sobre el contentamiento también nos enseña que no somos nada. No somos dignos de la atención de Dios. En Salmo 62:9 dice, por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón. Pesándolos a todos igualmente la balanza, serán menos que nada. En el Salmo 113, del 6 al 8, dice que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. Dentro de la abnegación también nos enseña que no merecemos nada, que solo merecemos la ira y el desprecio de Dios por nuestros pecados. También dice en el libro, ¿no?, que lo que sí no merecemos es el infierno. También cito, no merecemos nada y por tanto no tenemos derecho a impacientarnos si no obtenemos lo que deseamos. También dentro de la abnegación nos enseña que no podemos hacer nada sin su ayuda.
Y cito, Señor, nada soy, nada merezco. No puedo hacer nada, no puedo recibir nada y nada valgo. Soy peor que nada y si perezco, nada se perderá. Por eso no importa si restringes mis comodidades. Eso está en la página 92. Siguiente diapositiva, por favor. Dice, nadie se contenta tanto como el dado, y nadie se ha negado tanto a sí mismo como Jesucristo. Esto está en la página 92. Y nuestro Señor Jesucristo fue el hombre con mayor contentamiento en la historia. Otra lección que Cristo nos enseña es sobre la vanidad de las cosas creadas. No hay nada en ella de lo que el corazón piadoso pueda alimentarse para beneficiarse o aumentar su felicidad. Página 93. También nos enseña que solo una cosa nos es necesaria. Y cito, no necesito honor ni privilegios, sino simplemente tener a Dios y a Jesucristo como mi porción. Página 94. Siguiente diapositiva, por favor. También nos enseña que mientras habitemos nuestra relación con el mundo, mientras habite en esta tierra, debo considerarme peregrino, extranjero, viajero y soldado. Dios nos ha puesto en este mundo no para que sea nuestro hogar, sino para que andemos como extranjeros y peregrinos que se dirigen a otra residencia. Página 95. Los cristianos saben que su paso por este mundo consiste en librar guerra contra los enemigos de su alma y bienestar eterno, y deben estar dispuestos a soportar las dificultades correspondientes. Página 97. También nos enseña el Señor sobre el conocimiento de nuestro corazón. Y cito, quien conoce su corazón enseguida identificará a través de la misericordia de Dios la corrupción o el desorden que genera su descontentamiento. Página 99. Otra lección también es sobre el conocimiento correcto de la providencia de Dios. Todo lo que ocurre, sea bueno o malo, está sometido a la providencia del Ser eterno e infinito. La providencia de Dios llega a todas partes con fuerza y poder y no somos capaces de alterarla. Siguiente diapositiva, por favor. También nos enseña el Señor que en su infinita, que Dios en su eterna sabiduría determina que su pueblo vive en aflicción en este mundo como norma general. Por eso el apóstol dice, amado, no sorprendáis del fuego de la prueba que os ha de sobrevenir como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro 4:12. No debemos pues descontentarnos por ello. Dios lo ha dispuesto así y sabemos que es su voluntad. Página 110. Es habitual que el pueblo de Dios padezca las peores aflicciones y adversidades justo antes de disfrutar de los mejores consuelos. Quienes no entienden los caminos de Dios piensan que Dios ha abandonado y desamparado a su pueblo en la aflicción y que no les tiene preparado ningún bien. Pero los hijos de Dios, instruidos en sus caminos, no se atormentan. Gracias a Dios por todas sus lecciones que nos da para su gloria, ¿no? Para vivir en este mundo, dándole la gloria y honra al Señor en toda nuestra manera de vivir. Gracias.
Bueno, en el capítulo 4 habla de la excelencia en el contentamiento, ¿no? Haga yo siempre lo que complace Dios. Cuando sufrimos alguna cruz, decimos, complázcame siempre lo que Dios hace. Me esforzaré por hacer lo que agrada a Dios y por agradarme lo que Él hace. El cristiano debe esmerarse en ambas. Hacer lo que complace a Dios no es más que una de las facetas del cristiano. También debes complacerte con lo que Él hace. Solo entonces serás un cristiano completo. Este es el primer punto de la excelencia del contentamiento, dice en la página 117. Cuando los asirios, los enemigos, los saqueadores, la aflicción, los problemas y la angustia se abalanzan sobre el corazón, la gracia del contentamiento brinda paz a su alma. Es la paz cuando el asirio viene a la tierra. La gracia del contentamiento es excelente porque entraña mucha belleza, fuerza y valor. Enamórate de ella. Nuestro corazón no debe agitarse y desesperar. No podemos caer en el descontento y la irritación. Debemos estar quietos y sosegados para recibir la misericordia del Señor. El contentamiento es una gran bendición de Dios para el alma. Es algo que tenemos que comprender. Que Dios haga lo que quiera. Me contento con someterme a su voluntad. El demonio a duras penas podrá tocarte. Se cuenta que un filósofo vivía de forma frugal y comía raíces y hierbas. Un día alguien se le acercó y le espetó. Si complacieras a Dionisio, no te haría falta comer raíces y hierbas. A lo que el pensador respondió, si te contentaras con este sencillo plato, no te haría falta aludar a Dionisio. Las tentaciones no prevalecen contra el hombre que experimenta el contentamiento. Son como un dardo que choca contra un muro de bronce. Página 122. Si tienes una lámpara, puedes llevar luz a cualquier parte del barco, incluso la punta del mástil y alumbrar. Cuando el cristiano aviva su consuelo con la gracia del contentamiento, se iluminará. Sin importar la tormenta, mantendrá prendida la luz del alma. ¡Qué gran consuelo! ¿No? El contentamiento saca consuelo de donde no hay, y es por eso muy importante conocerle y tenerlo. El Señor te entregará miles de riquezas en este mundo. Ninguna sería mayor que el patrimonio del espíritu contento. Adora el nombre de Dios y dile, Señor, es cierto que me encantaría disponer de tales y cuales bienes como otros, pero tú me lo has negado. Aunque me falten, tú me has dado lo bueno y lo mejor, un corazón sosegado y contento para someterme a tu voluntad. Página 126. El Shaddai significa ser el Dios que es suficiente en sí mismo. Y tú puedes acercarte a eso. Por la gracia, ya participas de la naturaleza divina en un sentido general. Pero con el contentamiento cristiano lo realizas de forma más particular. Al corazón contento no le faltaría nada. Aunque no existiera ninguna otra criatura, no se sentiría más miserable. Con Dios como porción, seguirá siendo igual de feliz que ahora. Página 128. Con Dios lo tenemos todo. Y verdaderamente vivir el contentamiento es maravilloso. Y ya para terminar, quiero leerles el Deuteronomio 33:7. Y esta bendición profirió para Judá. Dijo así, oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo. Sus manos le basten y tú seas su ayuda contra sus enemigos. Busquemos a Dios en todo momento y pidámosle que siempre nos dé contentamiento. Gracias. Buenos días, soy Elizabeth Lorenzo y me toca resaltar las citas del capítulo 5, las maldades que el espíritu murmura. Los murmuradores son los primeros que enumera. ¿Quieres saber quiénes son los impíos cuyas obras y blasfemias Dios juzgará cuando desciendan con sus decenas de millares de ángeles? Los murmuradores. Los murmuradores son los que aparecen primero en la Escritura. Examínate el espíritu. Verás que la murmuración, vicio contrario al conocimiento, es mayor de lo que piensas. Crees que no eres tan impío como otros porque no juras ni bebes,
pero quizás eres impío en la murmuración. Es cierto que a los piadosos tan solo les quedan las semillas y restos del pecado, no el pecado en sí. Pero si te vendes al poder del pecado de la murmuración, te volverás tan impío como quien se entrega a las bebidas, la lujuria y cualquier otro. Dios te considera tan impío por este pecado como si cometieras cualquier otro. La escritura debería hacerte estremecer con solo pensar en el pecado de la murmuración. Página 133. Adelante. El espíritu de todo cristiano debería ser como el espíritu de su padre. A todo padre le encanta ver su espíritu reflejado en su hijo. Le gusta ver su imagen, no solo su parecido físico para que todo el mundo vea cuánto se asemejan, sino también su espíritu. De hecho, se satisfará más viendo a su hijo el reflejo de su espíritu que el de su apariencia corporal. El Señor, nuestro Padre, también desea ver a su espíritu en nosotros. Los grandes hombres quieren ver su espíritu en sus hijos y el gran Dios anhela ver un gran espíritu en sus hijos. Somos un espíritu con Dios y con Cristo y un espíritu con el Espíritu Santo. Por tanto, debemos tener un espíritu que manifieste la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El espíritu del cristiano debe ser como el de león. Jesucristo es el león de la tribu de Judá. Nosotros debemos de manifestar a Jesucristo. Él demostró albergar un espíritu de león al pasar por aflicciones y los problemas sin jamás murmurar contra Dios. Cuando le tocó beber hasta la última gota de la copa amarga, pidió a Dios si era posible evitarla, pero enseguida añadió, no se haga mi voluntad, sino la tuya. En cuanto mencionó la posibilidad de que la copa le pasara, mostró su disposición para someterse a la voluntad divina, a pesar de que era el cáliz más amargo desde los orígenes del mundo. Ahí mostró Cristo su espíritu como el de león, porque soportó toda clase de aflicciones. Adelante. El cristiano debería preocuparse de observar cuáles son los caminos de Dios para con él. ¿Qué está a punto de hacer Dios conmigo esta vez? ¿Quiere Dios elevarme o consolarme? Aceptaré la bondad de Dios y bendeciré su nombre. Colaboraré con la obra de Dios y recibiré la misericordia que me ofrezca. ¿Quiere Dios humillarme y postrar mi corazón? También colaboraré con Dios en esta obra. Así debe andar con Dios el cristiano. Se dice que Enoc y Noé caminaron con Dios. ¿Qué significa eso? Implica estar atento a lo que Dios pretende hacer y trabajar junto a Él en ello. Así pues, si Dios se dirige hacia aquí o hacia allá, mi corazón sigue el rumbo divino y obra conforme a las obras que el Señor desempeña en Él. Estoy descontento y murmuro porque estoy afligido, pero es que la razón de dicha aflicción es que Dios quiere que te humilles. El gran propósito de Dios al afligirte es quebrar, humillar tu corazón. ¿Y acaso mantendrás un espíritu opuesto a su obra? Bueno, en la Biblia murmurar se considera un pecado porque se opone a la voluntad de Dios. Los cristianos deben ser agradecidos por lo que tienen y por las aflicciones, confiando en que Dios tiene el control. Como cristianos, debemos siempre cuidar la unidad entre hermanos en la fe y la gratitud. Esa debe ser nuestra señal y no el quejarnos, pues daña las relaciones personales y también a nuestras propias vidas. El apóstol Pablo escribió en Filipenses 2, 14 y 15. Dice así, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Muchas gracias.
Bueno, continuando con la presentación, capítulo 6, las excusas del corazón descontento. En esta parte voy a presentar las excusas y las refutaciones a ellas. Excusa número 1, no es descontentamiento, sino conciencia de mi condición. Le diríamos a esa persona, no podemos dolernos cuando Dios nos aflige, pero debemos saber cuando nos estamos extralimitando en ello. Para ello, tan solo tienes que comprobar si la percepción de tus aflicciones elimina la de tus misericordias. Si ese es el caso, te estás excediendo. Y realmente podemos, como dice acá, nos excedemos porque no somos conscientes, no percibimos las tantas misericordias de Dios y solo somos capaces de percibir las pocas aflicciones, ¿no? Y es una gran amargura sensibilizarte de tus aflicciones e insensibilizarte de las misericordias, hasta el punto de no cumplir con los deberes de tu condición y peor aún, ¿no? Envidiar a otros porque no están tan afligidos como tú. Páginas 169, 170. La siguiente excusa número 2. Me preocupa mi pecado, no tanto mi aflicción. Le diríamos, si lo que te atormenta es el pecado, aunque Dios te quitará la aflicción, tu corazón no se calmaría y seguirías descontento mientras el pecado permaneciera. Pero ¿qué sucede a menudo? Dice, cuando el Señor retira la aflicción, estas personas dejan de preocuparse por el pecado. ¿Cuántos se engañan a sí mismos al decir que los preocupa su pecado? Páginas 170, 171. Siguiente, por favor. Excusa número 4. Nos dice que puedo soportar caer en las manos de Dios, pero no en las de los hombres, ¿no? Y ahí uno se queja de que lo tratan injustamente, que se duele demasiado, que no es capaz de aguantarlo. ¿Qué se le diría? Aunque hay hombres que te imponen esta cruz, son instrumentos de Dios. Es su mano la que actúa y no les permitirá avanzar más de lo que Él quiera. Realmente, aún en esas circunstancias, Dios siempre tiene el control y eso nunca debemos olvidarnos. Y aparte que Dios los usa a ellos, no es un instrumento de Dios porque Él quiere hacer algo en nuestras vidas. El siguiente nos dice, aunque padezcas mucho en tu trato con la gente, ¿qué recibes de Dios? No recibes más que bondad y justicia por parte de Dios. ¿Qué debemos hacer? Contrasta las obras rectas de Dios con las ilícitas de los hombres. Y realmente esto nos llenará de mucho contentamiento. Excusa número 5. Ay, jamás pensé que me toparía con tal aflicción, y eso es lo que no alcanzo a soportar. Eso es lo que inquieta mi corazón porque fue imprevista e inesperada. ¿Qué le diríamos usando la palabra? En Hechos 20, del 22 al 23 dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Eso es lo que manifestaba Pablo y así vivía él, ¿no? Con ese razonamiento. Y así debe vivir el cristiano, debe prestar atención continua a la posibilidad de que ocurran aflicciones, esté donde esté bajo toda condición, para que no sea inesperada ni imprevista, debemos estar siempre pensando, ¿no? En eso. Además, el Señor también en su palabra nos decía que en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Siguiente, por favor. Excusa número 6. ¿Qué decimos generalmente las personas cuando estamos descontentas? Mi aflicción es muy grande, es enorme, y aunque le restes peso, estoy seguro de que supera con creces la de otros. ¿Qué le diríamos? Sea cual sea tu aflicción, es inferior a tu pecado, y eso es verdad. O sea, no nos podemos quejar de la aflicción porque nuestro pecado es mucho mayor. Te ha castigado menos de lo que mereces por tus pecados. Imaginemos, como decía el sabio pagano Solón, que pusiéramos todas las aflicciones del mundo en un montón y cada uno tomara una porción del mismo tamaño. La conclusión sería que la mayoría preferiría quedarse con su aflicción actual, porque el cambio le saldría a perder y acabaría con una aflicción mayor de la que tiene ahora. Y eso es verdad, a veces nos quejamos de que estamos muy afligidos, de que lo que nos pasa no le pasa a nadie, y de pronto te encuentras con alguien conversando o escuchas y te das cuenta que sus aflicciones son mucho mayores que tú, ¿no? Siguiente nos dice la excusa número 7. El corazón murmurador también piensa que si su aflicción fuera de otro tipo se contentaría más. Pero ¿qué nos dice acá? Quizás si fuera distinta no resultaría tan apropiada para ti. Es posible que Dios elija la aflicción más contraria a tu persona para así purgar los fluidos nocivos que albergas.
Debemos saber que aparte también el Señor guarda recompensas y coronas para todas las gracias y por honrarle en todas las condiciones. El Señor nos está ejercitando para poder galardonarnos más adelante. Eso nos debe animar. Siguiente, por favor. Excusa número 8 nos dice que la condición en que Dios me ha puesto me vuelve insensible y eso me atormenta. ¿Qué le diríamos? Agustín nos menciona una cita. Es mejor ser el miembro más adecuado del cuerpo que el más importante, pero amputado. Vale más ser una ramita unida al árbol que ser brazo arrancado del mismo. Y eso es cierto, ¿no? Si vemos una planta y tal vez es una ramita muy pequeñita, pero está unida al árbol, ¿qué va a recibir? Va a recibir la savia de la raíz y va a florecer. Pero ¿qué pasa con ese brazo arrancado? Ese brazo arrancado, por más grande que era, finalmente se marchitará y morirá. Lo mismo va a pasar con las personas que no están unidas a Jesucristo, ¿no? Por más dones y riquezas que tengan, no van a florecer. Y luego la siguiente cita dice, ten presente que probablemente recibirás una recompensa mayor. Cuando el Señor recompensa, no examina la obra a la que te has dedicado, sino lo que Él ve es la fidelidad con la que lo hiciste, ¿no? El Señor dijo, bien, buen siervo y fiel. No dijo bien, buen siervo, porque me has sido fiel en oficios públicos, gobernando ciudades y estados y asuntos de reinos, por eso te recompensaré. No dijo eso, Él dijo, bien, buen siervo y fiel. Que seamos fieles en lo que el Señor nos encargue, ¿no? Y siguiente, por favor. La 10, escúchame. Dice, confieso que mi aflicción es dura y siento que me atormenta, pero doy gracias a Dios de no haberle deshonrado cayendo en descontentamiento. No te conformes con no pronunciar palabras de descontentamiento, porque Dios oye los desórdenes de tu corazón y sus pecaminosas maquinaciones como si fueran quejas a viva voz. Entonces acá nos dice, no, no basta con que la lengua calle, sino que también el alma debe guardar silencio, porque si no lo dominas, irrumpirá tarde o temprano, y eso debemos recordar. Muchas gracias. ¿Cómo lograr el contentamiento? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y si nos ponemos a pensar en qué cosas Dios nos ha bendecido, nos recordaremos mucho de que la mayor y más grande bendición que podemos recibir nosotros es la salvación, ¿no? Y cuántas bendiciones hemos recibido de parte de Dios. Entonces la idea es solo pensar en las grandes bendiciones espirituales que nos ha bendecido el Señor. Son en realidad muy, muy, muy importantes. Hay una historia que cuenta el autor de dos personajes piadosos. Dice que uno de ellos era ciego, pero poseía dones y virtudes excelentísimos. Y Antonio le pregunta, porque era Antonio y Dídimo, Dídimo era la persona que era ciega. Antonio le preguntó si no le preocupaba su falta de vista. Confesó que sí, pero añadió, ¿tendría sentido preocuparme por lo que tienen las moscas y los perros en lugar de gozarme y dar gracias por tener lo que tienen los ángeles? Pensar en la grandeza de la misericordia que tenemos y la pequeñez de lo que Dios nos ha negado nos ayuda a ejercitar con poder esta gracia del contentamiento. Y otra vez nos ponemos a pensar, ¿no? Dice, piensa en una aflicción que te esté azotando. Hay todo un mar de misericordia para tragarte todas esas aflicciones que puedas estar pasando. Recuerda que el tiempo en este mundo es breve y si eres piadoso, solo sufrirás en este mundo. Pronto cerrarás los ojos para abrirlos en otra vida. Siguiente. Pero sobre todo contemplemos a Cristo. Él mismo dijo que las aves del cielo tienen sus nidos y las zorras sus madrigueras, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. No nos extrañemos si pasamos por las mismas situaciones. O más bien, ¿no? ¿Por qué nos extrañamos si es que somos
si compartimos en algo una vida piadosa y dedicada a Cristo, ¿por qué tendríamos que sorprendernos realmente si es que estamos pasando en algo, de alguna forma, nunca con la intensidad, pero de alguna forma algo de las aflicciones a causa de Cristo? ¿No deberíamos incluso gozarnos por eso? Dice, si antes te contentabas con un mundo sin gracia, deberías contentarte ahora con una gracia sin mundo. Y si en cambio tú no puedes contentarte con Dios y Cristo y sin el mundo de la misma forma en que el mundo se contenta sin Dios y sin Cristo, es una enorme vergüenza, ¿no? Y eso lo compara el autor, de cómo estamos tan tristes por las cosas que nos están pasando, aún teniendo las mayores, la gracia que es el mismo Cristo en nuestras vidas. Luego también hay una historia también que se menciona que es bastante conocida de Zenón. Dice, un célebre mercader y comerciante. En cierta ocasión sufrió un naufragio y dijo, nunca he emprendido un mejor viaje ni he navegado mejor que cuando sufrí el naufragio. Dios quiso bendecirlo tanto que adquirió grandes ganancias espirituales con esta experiencia. Y para cualquiera de nosotros escuchar que alguien está naufragando, podría ser algo muy triste, pero él lo decía por las cosas tan bellas y las ganancias tan grandes que él adquirió espiritualmente al conocer más al Señor por ese naufragio. Un pagano decía, si quieres tener todo bajo control, sométete a la razón y conseguirás dominarlo todo. Yo añado, si quieres tenerlo todo bajo control, sométete a Dios y te darás cuenta de que todo está bajo tu dominio. Y es como el mundo siempre piensa, ¿no? Es de acuerdo a lo que nosotros tenemos y lo que podemos razonar. Pero si realmente queremos que todo esté bajo control, me encantó esta parte que dice, sométete. Si quieres que todo esté bajo tu control, sométete a Dios. Y entonces en ese sometimiento a Dios en realidad sí habrá cierto dominio en las cosas que vayan a pasar, porque no es lo que tú quieres, sino es la soberanía del Señor, es su voluntad. El siguiente, por favor. Y si pues cuando la razón no puede elevarse más, súbase a la fe, a sus hombros y diga, ha visto la tierra que desde la razón no puedo ver. Contemplo el bien que obtendré en esta maldad. La fe se ejerce al resignarse a Dios y entregarse a sus caminos. Cuanto más te sometas a Dios con la fe, más quietud y paz alcanzarás. Y es otra de las maravillas que tenemos, ¿no? La fe. Ver las cosas en medio de las dificultades y poder ver con claridad lo que Dios desea para nuestras vidas y recibirla con gozo, nos hará que podamos vivir el presente, pero con miras a la eternidad y con el corazón alegre viendo lo eterno. Si tus huesos se rompen ante las cruces y aflicciones del mundo, es porque aún no has muerto a él. Ningún problema ni aflicción romperá los huesos de aquellos cuyo corazón está mortificado y han muerto al mundo. Es decir, no se apenarán ni dolerán tanto con quien no está mortificado al mundo. Y la verdad es que eso me tocó tan profundo porque a veces uno siente tanto dolor o tristeza por alguna aflicción que está pasando, pero luego si nos ponemos a pensar, si verdaderamente hemos muerto a Cristo, no debería haber ese dolor, ¿verdad? Y, y verdaderamente eso es como para volver a recordar que tenemos que mirar a Cristo. Los que son de espíritu débil no deben mirar al fuego de sus aflicciones y de las cosas que los abaten y desalientan, sino fijar la vista en lo que sea idóneo para sanarlos y ayudarlos. Te harás un gran favor a ti mismo si te propones de corazón dejar de pensar continuamente en las aflicciones para centrarte constantemente en las misericordias. ¿Cuánto daño hace estar mirando las aflicciones y los abatimientos y en cambio mirar las misericordias del Señor, ¿no? Que el Señor ya nos ha otorgado? Y por último dice, puede que Dios supiera que si mi prosperidad se mantenía, la siguiente por favor, y mi condición mejoraba, mi alma empeoraría.
porque eso Dios lo sabe. El Señor sencillamente quiere que ejercite la gracia y prepararme para una gran obra. Así debemos razonar, deberías razonar, dice el autor. Si un camino de Dios ofrece 10 interpretaciones posibles y solo una buena, debes escoger esa e ignorar las otras. Porque si sabemos que Dios es bueno, su voluntad es buena, sabemos que ante una circunstancia difícil y vemos 10 posibles interpretaciones del obrar de Dios en mi vida, y como dice el autor, solo hay una posible y es buena, entonces esa debemos de escoger, porque eso implica conocer a Dios, conocer el carácter de Dios, conocer que Él obra en bondad. Y entonces las otras interpretaciones que nos hacen sentirnos de repente lastimados, sentirnos quizás que Dios está obrando de forma injusta, obviamente tienen que salir de la mente de cualquier cristiano. No permitas que tu felicidad dependa de las apreciaciones ajenas. Como decía Crisóstomo, no dejemos que los demás sean nuestros señores. Si los hombres no deben ser dueños de nuestra fe, tampoco deben serlo de nuestro consuelo. Porque van a llegar dificultades en las que la gente puede decir, es mucha dificultad lo que estás haciendo, y en realidad tú no lo percibes así porque tú estás mirando en Cristo. Entonces, si verdaderamente las aflicciones no son las que no debemos percibirlas como el mundo los ve, sino con la mirada en el Señor, porque es algo que necesitamos pasar. Entonces, inclusive los consuelos que nosotros necesitamos deben ser los que están en su palabra y no los que las personas podrían darnos. Dice, así pues, si no quieres sufrir en exceso cuando llegue la aflicción, esfuérzate no amar en exceso la prosperidad. Quien nunca está falto de un espíritu contento, tampoco estará nunca en necesidad de nada. La palabra presenta un camino lleno de consuelo y paz para el pueblo de Dios. Incluso en este mundo, puedes vivir felizmente en medio de las tormentas y tempestades de esta tierra. Y con eso hemos concluido algunas de las citas que estamos compartiendo para todos. Realmente, si yo pudiera decir algo, que muchas de las cosas que vivimos como madres que estamos educando en casa, podríamos sobrellevarlas mucho mejor si conociéramos realmente quién es nuestro Dios, y sabiendo cómo es Dios y cómo son sus atributos, nuestro contentamiento sería perenne, sin olvidarnos de las muchas misericordias que recibimos de Él. Esos serían nuestros pensamientos en las que nos debemos de fijar. Hemos concluido con algunas de las citas que hemos escrito en nuestro libro de citas físico, que lo hacemos a mano como madres, como una práctica también. Y les queremos invitar a la lectura del libro. El siguiente libro es Maternidad Redimida. Este libro está disponible en físico y también en forma digital. Los actores son Emily Jensen y Laura Winfler. Y vamos a también volver a compartirlo en nuestra página. Y iniciamos el próximo lunes 18 de septiembre a las 6 de la mañana. Es el horario recurrente, todos los lunes. Quedan cordialmente invitadas, y que el Señor nos ayude a poder mirar a Cristo y que podamos tener una maternidad mucho más alegre y mirando al Señor. Gracias.